En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hola queridos televidentes, como siempre es un placer encontrarme nuevamente en este programa con ustedes, en este programa que es Amar y Dejarse Amar. Como ven, hoy tengo a mi lado una nueva misionerita también de Colombia, se llama Melissa. ¿Cómo estás, Meli? Hola, muy bien y muy feliz de estar aquí con todos los televidentes de Argentina. Qué bueno, para nosotros es un placer también tenerte acá con nosotros. Bueno, hace unos programas atrás habíamos iniciado un tema muy importante que se llama el plan perfecto de Dios, ser santos. Por cuestiones de las fiestas patronales hicimos un especial a nuestra patrona Santa Elena y ahora vamos a retomar este programa, este tema tan importante que ya habíamos iniciado. Entonces, para hacer un recuento un poco de lo que habíamos hablado, estábamos hablando de que Dios hizo un puente bendito para llegar al cielo. Y que para llegar a ese puente bendito se tenían 3 eslabones o 3 escalones que se referenciaba con la cruz de Cristo, con Cristo crucificado. Vemos entonces que el primer escalón son los pies de Jesús, donde renunciamos al pecado y empezamos a vivir en gracia. El segundo escalón es el costado de Jesús, cuando nos llenamos del amor de Jesús y empezamos a practicar las virtudes. Y como tercer escalón tenemos su boca, donde se saborea la paz que después de la tremenda lucha y fatigas que se ha causado por nuestras faltas y pecados, entonces ya saboreamos esa paz que el Señor nos da. Veamos también que existían unos puntos para el peregrinar hacia Jesús. Un primer punto que lo veíamos, estaban en ese programa Dani y Andrea, nos acompañaban, era el conocimiento de sí mismo. Que el conocimiento de sí mismo está ligado al conocimiento de Jesús. Decía un santo, Señor, que te conozca y que me conozca. Entonces estos conocimientos van muy ligados, y aunque nuestro pensamiento nunca va a abarcar la grandeza de Dios, porque Dios es un ser infinito y nosotros como seres finitos nunca llegaremos a comprender en su totalidad lo que es Dios. Teníamos aquí en el conocimiento de sí mismo, el conocer cuáles eran nuestras cualidades y virtudes para nosotros poder iniciar ese camino hacia la santidad. Pero del otro lado, Meli, teníamos también los defectos y vicios que eran como el obstáculo que se nos presentaban y nos dificultaban para seguir y continuar ese camino a la santidad. Entonces, hoy daremos continuidad a este tema con los 2 puntos siguientes para este peregrinar a Jesús. El segundo punto es negarse a sí mismo. Dice Mateo 16:24. El Señor les habla y les dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo, Meli? Bueno, negarse a sí mismo es renunciar a mi propia voluntad, pero no renunciar a mi propia voluntad solamente por renunciar, sino porque yo he descubierto algo mejor. Es decir, yo renuncio a mi propia voluntad para entregarme, para unirme, para abandonarme al querer y la voluntad de Dios. Eso sería lo más importante. Renunciar a mí mismo es dejar mi voluntad de lado y empezar a buscar el querer de Dios en todas mis acciones y en todas mis cosas. Pero entonces, para renunciar a uno mismo hay diferentes pasos. El primero de todos es renunciar a lo malo y escoger lo bueno. Esto sería como la iniciación. Es el primer paso, es el más fácil, pero también es muy importante. Entonces, por ejemplo, si tú renuncias a ti mismo sería, de pronto un domingo te invitaron a un asado o te invitaron a un boliche, pero tú tienes que ir a misa.
Entonces, yo renuncio a mí mismo porque yo quisiera estar en el asado de pronto con mis amigos, me causa un poquito más de esfuerzo tener que ir a misa, pero al renunciar a mí mismo digo, no, yo no voy a ir al asado y escojo ir a la Eucaristía porque si falto a la Eucaristía es pecado. Entonces ahí estoy escogiendo algo bueno en vez de algo malo, ¿cierto? Que sería pecado. O por ejemplo, en un caso de la vida diaria, en el trabajo o en el colegio o en la universidad, a veces tenemos grupitos de amigos y entre ellos empezamos a murmurar de otras personas. Entonces, si mi grupito de amigos, digamos, está hablando mal de una persona que a mí tampoco me agrada, yo renunciar en ese momento a mí sería como apartarme de esa conversación. Entonces yo digo como no me quiero unir a esa conversación, entonces simplemente me quedo en silencio y me retiro de ahí para entonces no escoger algo malo, que sería hablar mal de esa persona. A mí tampoco me cae bien, pero voy a escoger no hablar mal de ella y escojo algo bueno, que es simplemente quedarme callado. Ese sería el primer punto de renunciar a mí misma cuando escojo algo bueno en vez de algo malo. Así es, Meli. Y también encontramos otro punto que digamos que se tiende a dificultar un poco más, porque es el escoger entre dos cosas buenas. Entonces, renunciar a algo bueno por algo que es mucho mejor. Vemos aquí entonces el ejemplo de una madre que por sus labores diarias, por su trabajo, está bastante agotada y quisiera llegar a su casa al finalizar todas sus labores a poder descansar. Y en la mañana, en la madrugada, quisiera seguir durmiendo, descansando para poder recobrar sus fuerzas. En el caso de esta madre, tenemos que ya su vocación es la familia, su vocación es su esposito con sus hijos. Por lo tanto, vemos que ella quiere seguir descansando y el descanso no es algo malo, no es pecado, es algo bueno, quiere recobrar sus fuerzas, sus energías para continuar. Pero debe, del otro lado, atender a su hijito para que se vaya temprano al colegio, a la escuela. Entonces, allí esa madre deberá de renunciar a ese cansancio, ese agite de todo el trabajo, el deseo de querer quedarse en la cama un rato más. ¿Para qué? Para renunciar a eso y poder levantarse a atender a sus hijos. Está renunciando a algo bueno por algo mucho mejor que corresponde a la vocación a la que ha sido llamada. Así es. Tati, tenemos que aclarar algo importante ahí, que a veces nos podemos equivocar y podemos renunciar a algo bueno y escoger lo malo. Y aquí sería algo muy triste, porque entonces estaríamos llevándonos a nosotros mismos a una tristeza continua. Por ejemplo, ¿qué es renunciar a lo bueno y escoger lo malo? Digamos que hay un matrimonio y este matrimonio no está teniendo una buena relación o están teniendo dificultades en este momento en la pareja. Y resulta que uno de ellos dos conoce a alguien y esa persona es muy agradable con ella, le presta atención, cosas que ya no está encontrando en su pareja. Entonces se ve de pronto tentado a empezar a salir con esa otra persona o establecer una relación con esa otra persona. Y ella dirá en ese momento como, bueno, pero es que mi corazón quiere acercarse hacia esa otra persona. Pero si yo me equivoco y escojo esa otra relación, estoy escogiendo algo malo, porque entonces estoy sacrificando de pronto el amor ya de mi esposo o de mi esposa, de mis hijos, ¿cierto? Escogiendo el amor de otra persona que solamente va a durar un rato y que a la larga conllevaría la desgracia de tu familia actual. Entonces es importante saber que igual todo amor implica sacrificio, es decir, aquí sería el amor a tu familia o el amor, digamos, a un amante. Entonces, cada vez que tú te vas a sacrificar por el amor que implica cualquier decisión de las que tú tomes, uno debe estar fijándose en quién voy a poner mi amor o a qué voy a poner mi amor, porque en todo caso, como el amor siempre implica sacrificio, implica el morir a uno mismo. Entonces es pensar en yo por quién voy a morir. Voy a morir por algo que conlleva muerte en sí mismo, es decir, puede que yo empiece a escoger cosas que son malas en sí mismo, por ejemplo, las drogas, ¿cierto? Ahí estaría yo muriendo por algo que igual ya conlleva muerte en sí mismo, o voy a morir yo por las cosas que son buenas, por el reino de los cielos, por mi familia, por mis amigos, por cosas que edifican y que me conducirán a la vida eterna. Entonces hay que estar muy pendiente también de esta situación.
Ese sería el segundo paso en el peregrinar hacia Jesús. Así es. Y ya después está el tercer paso. En el segundo vimos cómo podemos renunciar a nosotros mismos. Y en el tercer paso sería ya vivir para Él, ser siervos de Jesús, servidores de Él, vivir únicamente con Él. Entonces, ¿cómo haríamos, Tati, para poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí? Así es, Meli. Entonces, cuando ya todo lo que dices, lo que piensas, lo que actúas, lo haces por Jesús y para Jesús. Y para eso tenemos a nuestra Madre bendita, la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque sabemos que ella, como nuestra Madre y Madre de Dios, conoce y sabe y es el camino más perfecto, corto y seguro para llegar a Cristo. Por lo tanto, si yo todo lo hago por ella, en ella y para ella y como ella lo va a presentar a Jesús de la manera más perfecta. Es como lo que se decía, María es el eco de Dios, el eco de Cristo. Si yo digo María, ella va a repetir Jesús. Si yo le entrego una rosita a María, ella se la va a llevar más limpiecita, más bonita a Jesús. Y así podemos llegar también al Padre. Así es. Es decir, María es un camino muy seguro para aprender a conocer a Jesús, porque si queremos empezar a vivir como Él, a vivir en Él, entonces primero lo que tenemos que hacer es conocerle. En una de las maneras y la más importante y la más perfecta sería, como dijo Tatiana, a través de María. Y también están otras ayudas que son fundamentales, como el leer la Santa Biblia, porque ahí encontramos la palabra de Dios, el asistir a la Eucaristía por lo menos todos los domingos, y también nos podemos encontrar con Él en la capilla de adoración, nos podemos encontrar con Jesús vivo, allí en la capilla de adoración. Qué importante, Meli, que mencionas estas tres ayudas fundamentales, porque es donde yo realmente tengo ese encuentro y esa intimidad con Dios a través de su palabra, que es la misma palabra de Dios, es el mismo Dios que me está hablando a través de ella. La Eucaristía, donde se hace presente en todas sus formas, está vivo, real y presente. Y en la adoración al Santísimo. Aprovecho también para recordar la invitación que les hacíamos en programas pasados. Aquí en nuestra parroquia Santa Elena tenemos la capilla de adoración Jesús del Madero. Es una capilla de adoración perpetua, está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana abierta, esperando Jesús, está esperando a que nosotros vayamos a Él. Y Él se queda allí en esa custodia, quietecito, simplemente esperando a que tú tomes la decisión para poder ir y para Él poderte hablar allí. Es una oportunidad muy bonita, qué bueno que pudiéramos asistir más seguido, más constantes, reconocer que es realmente Dios el que está allí presente. Y sería muy bonito también aprovechar esas visitas a la capilla de Jesús del Madero para pedirle a Jesús mismo la gracia de vivir para Él, porque entonces todo se termina y todo se fundamenta en que yo en mi deber de Estado, es decir, en mi vida diaria, en lo que a mí me toca hacer, en mi trabajo, en mi estudio, yo tratar de imitarlo a Él. Ese es el fin último. Entonces, ese es el camino para la santidad que Él nos está presentando en el último paso del peregrinar hacia Él. Como yo haga las cosas, pensar cada vez que yo vaya a hacer algo, ¿cómo las haría María? ¿Cómo las haría Jesús? Así es como las debería hacer yo. Entonces, en este momento nosotros les queremos presentar el video de una persona que trata de poner en práctica esto en su vida diaria, de tratar de imitar a Jesús y a María en todas sus actividades, que es el fin último al cual debemos llegar todos. Los dejamos, no se despeguen. Pues desde muy pequeña estudié en un colegio católico y como la patrona era Santa Teresa de Ávila, entonces siempre todas las mañanas hacíamos el cuarto de hora de oración. Pero finalmente me fui olvidando de Dios, me fui olvidando del mundo, pues como de todas esas cosas que me acercaban de Dios y sobre todo de la oración. Pero siempre en el corazón queda como la semilla de Dios, queda como esa inquietud de Dios. Como a los 18 años empecé un proceso de desconversión total, o sea, fue que ya me olvidé de todo lo que tenía que ver con religión, de todo lo que tenía que ver con Dios. Me alejé totalmente, le cogí más bien como fobia. Pero mi abuelo
toda la vida nos enseñó a hacer el rosario, o sea, toda la vida él era muy insistente, hacía el rosario 2 veces al día y él era muy devoto de la Virgen de Fátima. Entonces fue muy bonito porque yo tuve un proceso pues como muy difícil, pero cuando él se murió, todos los meses empezamos a hacer la Eucaristía los 13 de cada mes. Entonces empecé a ir a esas Eucaristías, pero nada más por mi abuelo. Finalmente tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual gracias a que una tía me regaló el folleto para hacer el Santo Rosario. Entonces empecé a hacer el rosario todos los días, fui al retiro y desde ese momento mi vida cambió totalmente y me enamoré profundamente de Jesús en el Santísimo. En la oración encontré mi refugio, en la oración encontré a Cristo, en la oración encontré verdaderamente la comunicación con Dios, encontré ese diálogo de amor con el amado. La oración ha sido fundamental en mi vida porque ha sido mi sustento, ha sido mi consuelo, ha sido mi alivio porque es ese diálogo con Dios, ese diálogo donde puedo escuchar, donde puedo hablar, donde me puedo desahogar, donde sé y entiendo que no estoy sola, donde sé y entiendo que Dios está conmigo y que es mi mejor amigo y que obviamente con toda dignidad, con todo respeto, con la solemnidad que Él se merece porque sigue siendo Dios, es mi Padre, es mi amigo, es el que siempre está ahí y que por medio de la oración puedo hablar siempre con Él. A veces en medio del trabajo es difícil poder tener momentos de oración, poder permanecer en oración, en comunicación con Dios. Pero como nos enseña San José María Escrivá de Balaguer, es muy importante volver el trabajo una oración. Que ese trabajo hecho con amor, hecho por amor, entregándoselo y ofreciéndoselo al Señor en todo momento, también se puede convertir en una oración. Obviamente hay que hacer momentos fuertes de oración en el día, separar momentos para la intimidad con Cristo, pero el poder ofrecer, por ejemplo, el cansancio, las madrugadas, el sueño, ese que te salió mal algo que tú querías que saliera bien y que se necesita con urgencia, también se vuelve una oración y se vuelve ese unir nuestros sacrificios, esos padecimientos, esas pequeñas cosas al Señor, se vuelven una oración, se vuelven ese estar unidos a Cristo. El trabajo es muy importante porque dignifica a la persona, pero ese trabajo unido a Cristo, unido al estar siempre comunicado con Él, estar siempre hablando con Él, estar siempre pensando en Él, cómo lo haría Él, cómo lo haría la Virgen María, es muy importante para que el trabajo realmente salga como Dios quiere que sea y que de verdad le pueda dar gloria a Él. Bueno, Tati, entonces veíamos en el video de esta persona que ella trata de poner en práctica en su vida el plan perfecto de Dios, que es ser santos, que por nuestros propios medios no lo podemos alcanzar, pero nosotros tratando de vivir todas nuestras actividades como viviría Jesús o como viviría María, en eso consiste este plan. Por ejemplo, si yo tengo que rendir un examen mañana, pero tengo pereza de estudiar o me presentaron planes más divertidos para hacer, yo decir, bueno, Jesús, ¿estudiaría para rendir el examen o no estudiaría para rendir el examen? Pues Jesús estudiaría, entonces yo también empezar a escoger lo mismo, tratar de empezar a ganar en virtud, de vivir como viviría Él. Así es, Mel, y también tener en cuenta que la voluntad de Dios nos lleva siempre a la vida y a la felicidad eternas, es decir, en nuestras labores y asuntos diarios siempre van a haber dificultades y qué sé yo, sufrimientos, angustias, pero cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, eso nos lleva a la felicidad, una felicidad interior que a pesar de lo difícil que pueda ser el camino, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces eso siempre me va a llevar a una felicidad eterna. Y eterna porque, bueno, nuestra recompensa será también el cielo y estar en presencia de Dios. También hay que tener en cuenta que el fin de la vida cristiana es la
gloria de Dios y la santificación de nuestras almas. Entonces le damos gloria a Dios cuando lo hacemos todo de su mano en nuestras labores diarias, las labores pequeñas, como tú lo decías, el estudiar en un examen. Si yo invito a mi Jesús a estudiar conmigo y lo hago con amor y por amor a Él, unida a Él, le estoy dando gloria a Dios en mis actividades y labores diarias. También hay que tener en cuenta, Meli, que se debe tener una recta intención de corazón, porque podemos caer entonces en que yo, digamos, tengo una actividad normal, asunto diario, y voy entonces a renunciar a eso que tengo por ir a hacer una obra de caridad. Allí hay una renuncia, pero resulta en este caso del ejemplo que en mi corazón está el ir a hacer esa obra de caridad para que me vean, para que me alaben a mí, para que digan tan buena que es, está haciendo una obra de caridad. Allí no habría una renuncia completa. Y esa obra, aunque es buena, no le es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en tu corazón está habiendo el deseo de que te vean a ti y de que te alaben a ti. No está el deseo de darle la gloria a Dios. Entonces nuestra intención debe ser una intención recta. El que si listo, si yo voy a renunciar a esta actividad que tengo para hacer una obra de caridad, lo voy a hacer es para darle la mayor gloria a Dios, para que le agrade a Él y para que la gloria, la alabanza sea solamente a Él. Así es, Tati. Entonces los vamos a dejar con un último consejo para que puedan poner y ejercitar en sus vidas el plan perfecto de Dios, que es: lee la Biblia para ser sabio, créela para salvarte y practícala para ser santo. Así es, Meli, y como siempre los dejamos con nuestros anuncios. Les recordamos que tenemos retiro espiritual de conversión, una importante oportunidad para amar y dejarse amar por Dios, justamente como se llama este programa, porque es la realidad. Es un retiro donde te vas a encontrar realmente con el Señor. Qué bueno que te pudieras dar esta oportunidad. Tenemos retiro espiritual de conversión aquí en Santa Elena, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. En la imagen está el número al que se pueden comunicar. También tenemos retiro espiritual de conversión 13, 14 y 15 de septiembre en el Colegio del Solar, que también aparecerá el número en pantalla. Recordemos también nuestro grupo de oración. Nos reunimos todos los viernes después de la misa de las 7 de la noche en la parroquia de Santa Elena. Y tenemos la consagración a Jesús por medio de María. Todos los miércoles hay 2 consagraciones, una a las 16 horas y otra a las 20 horas. Y reiterarles nuevamente la oportunidad de visitar la capilla Jesús del Madero, poderse darse ese espacio para encontrarse realmente con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos podido reunir el día de hoy en este programa. Te entregamos la vida de cada uno de los televidentes. Te pedimos especialmente que les des la gracia de vivir la santidad, de que puedan conocerte, conociéndote te amarán y al amarte querrán seguirte. Te pedimos la gracia para cada uno de ellos, de que puedan empezar a caminar en tu camino y sin desfallecer, hasta llegar un día al cielo contigo, que es a lo que todos estamos llamados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les queremos recordar también que los jueves a las 18 está en la parroquia Santa Elena el oratorio de niños para que lleven a sus hijos, y nos vemos dentro de 8 días en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos este día. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.